Toda persona que conoce su Biblia sabe que la misma es bastante clara en cuanto a la esclavitud se refiere. Esta es totalmente permitida y endorsada por Dios en las Escrituras. En el Viejo Testamento vemos cómo Dios le da instrucciones a los israelitas de cómo obtener y tratar a sus esclavos. Y en el Nuevo Testamento vemos tanto a Jesús como a Pablo motivando a los esclavos a obedecer y respetar a sus maestros, sin importar cuán malos o buenos sean. Así que el propósito de este video no es demostrar que la esclavitud es endorsada en la Biblia, ya que eso es un poco obvio, sino que nuestro objetivo es entender cómo era la esclavitud en la Biblia, para así entender si hay un problema moral en la misma. Así que, para empezar, veamos qué es lo que creen los cristianos hoy en día sobre la esclavitud bíblica. Por ejemplo, algunos cristianos te dirán que la esclavitud bíblica en realidad no era la esclavitud como la conocemos hoy, ya que no estaba basada en el color de tu piel, que solo duraba 6 años y después eras libre, que a los esclavos se les trataba más como a los sirvientes de hoy en día, donde se les daba trabajo, un techo y comida, y que no se les podía lastimar porque entonces tenían que ser liberados. Otros cristianos te dirán que los esclavos de esa época eran como los prisioneros de hoy en día. Algunos eran malvados y se quedaban como esclavos por el resto de sus vidas, pero solo porque eran personas malas. Otros te dirán que la palabra esclavo solo significa trabajador o sirviente, y no esclavo como lo conocemos en la actualidad. Otros te dirán que esa era la cultura de esa época, y Dios simplemente estaba trabajando con el sistema que existía en ese entonces. Por lo tanto, no es que la Biblia endorsa la esclavitud, sino que esa era la realidad en un mundo caído y lleno de pecado. Así que la Biblia solo reguló la esclavitud, ya que es un libro que busca la redención de tu alma y no una reforma social. Entonces tenemos a los cristianos más ignorantes, aquellos que te dirán que la Biblia no afirma la esclavitud y que está en contra de ella. Esto es gracias a que somos hechos a la imagen de Dios, por lo tanto somos iguales. Que Jesús vino a liberar a los cautivos, que Pablo motivaba a los esclavos a buscar su libertad y que en la carta de Filemón, Pablo exhorta a su amigo a tratar a su esclavo como un amigo y no como esclavo. También tenemos aquellos cristianos que intentan convencerte de que la abolición de la esclavitud fue gracias a la Biblia y su doctrina anti-esclavitud. Y por supuesto, cuando todo se ve oscuro, te dirán que tú, como ateo o agnóstico, no tienes un estándar moral para juzgar estas cosas, ya que Dios es ese estándar. Por lo tanto, ¿de dónde sacas tú tu moralidad si no es de Dios? ¿Y por cuáles estándares estás decidiendo que la esclavitud es malvada? Ya que si somos moléculas viajando a través del tiempo y espacio sin significado ni motivo alguno, ¿qué importa si hacemos cosas malas o buenas? También tenemos a grandes cristianos hablando del tema y defendiendo la esclavitud bíblica. Personas como el famoso apologista Frank Turek, que dijo que la esclavitud en el Antiguo Testamento era una forma voluntaria de pagar una deuda, que el tipo de esclavitud que existió en África y en Norteamérica no es la esclavitud bíblica, ya que ésta beneficiaba al esclavo, que en el Viejo Testamento se prohibía raptar personas y esclavizarlos como en los tiempos de Abraham Lincoln, y que la esclavitud de la Biblia se trataba de personas que estaban endeudadas y necesitaban pagar su deuda y tener un techo y comidas diarias, así que se hacían esclavos para tener esos beneficios. También tenemos al famosísimo William Lane Craig, considerado el más grande apologista de nuestros tiempos. Él dice que si un hombre se ve a sí mismo en una situación donde no puede pagar sus deudas, aún así podría retener su familia y su respeto, vendiéndose a sí mismo como un esclavo por contrato. Esto no era la esclavitud como la conocemos hoy, sino que era un programa antipobreza, que en la opinión de Craig funciona mucho mejor que los programas sociales que tenemos hoy, los cuales degradan a las personas dejándolas sin trabajo y sin una manera de proveerle a sus familias. También tenemos al teólogo Paul Copan, que ha hecho su carrera hablando de temas morales y la ética cristiana. Él nos dice que la esclavitud de Israel era como tener un mayordomo. El pastor reformado Douglas Wilson dice que los esclavos en el Viejo Testamento tenían derechos. El investigador privado y apologista cristiano J. Warner Wallace nos dice que la esclavitud era un sistema de corrección donde los malvados
eran esclavizados toda la vida, pero solo los malos. También tenemos a John McCrae, el Seminario Teológico de Bautistas del Sur, la plataforma fundamentalista Respuestas en Génesis, el pastor afroamericano Alan Parr, el pastor y apologista Mike Winger y muchos, pero muchos más cristianos que defienden la esclavitud bíblica y la hacen pasar por un trabajo de un sirviente, similar a lo que hace una ama de casa o un mayordomo hoy en día. ¿Pero será esto cierto? Bueno, pues para que no nos lo cuenten, veámoslo con nuestros propios ojos. Veamos lo que dice la Biblia. Primero, veamos los pasajes primarios sobre la esclavitud. Y creo que un buen lugar para comenzar lo es Éxodo 21, versículo 16, que dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Con esto el cristiano intenta probar que Dios prohíbe la esclavitud totalmente. Pero lo que ignora el cristiano es que en el hebreo no está hablando de toda la humanidad, sino que de los Bene Israel, o los hijos de Israel. En la Biblia Septuaginta, una de las versiones más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento para el primer siglo, el verso 16 de Éxodo 21 dice que aquel que robe o venda a uno de los hijos de Israel, o sea que Dios prohibió la esclavitud indefinida para los hebreos, pero no para los demás pueblos. Esto es algo neurálgico a la hora de interpretar estos textos. La palabra hombre o ish siempre fue entendida como refiriéndose a uno de los hijos de Israel y no a hombres de otros pueblos, ya que se utilizarían palabras como goy o goyim u otras palabras que se refieran a hombres extranjeros. Esto queda explícito en Deuteronomio 24, verso 7, que dice: Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Recuerden que Deuteronomio es una revisión de la ley de Dios y cambia o edita ciertas partes. Los deuteronomistas se aseguraron de que esta sección de la ley fuera más explícita aún, cuando dice que solo los hijos de Israel no pueden ser vendidos, pero no dice nada de los hombres de los demás pueblos, ¿cierto? En Deuteronomio capítulo 15, verso 12, vemos lo mismo y dice: Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. De nuevo podemos ver cómo se especifica muy claramente tanto en Éxodo 21 como en Deuteronomio 15 que los esclavos hebreos o israelitas son los que serán puestos en libertad en el 7º año de su trabajo. Y si ellos quieren quedarse como esclavos para siempre, lo pueden hacer. Así que ya vemos por qué los cristianos dicen que los esclavos de la Biblia eran como sirvientes honrados hoy en día. En Levítico 25, versos 39 al 41, se hace un hincapié sobre esto, repitiendo y mejorando lo que dice Éxodo 21 sobre los esclavos israelitas. Y dice: Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo o el 7º año. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Y ahí lo tienen. Los cristianos tenían razón. La esclavitud en la Biblia es lo más hermoso que existe. Es mejor que las ayudas sociales que reciben los pobres hoy en día, como dice William Lane Craig. ¿O será que nos estamos perdiendo algo? Bueno, pues como bien dice el texto, y que al parecer los cristianos ignoran, y eso es que todo ese buen trato que se le da a los esclavos, todos esos beneficios y derechos, y hasta mujer e hijos se le permite tener, la libertad garantizada en el 7º año y hasta la posibilidad de quedarse para siempre como esclavo de tan bueno que es el trabajo, todo este paquete de beneficios laborales solo se le puede dar a los Bene Israel, o los hijos de Israel, los hebreos. ¿Pero qué dice la Biblia sobre los esclavos de otras naciones? ¿Será que tenían los mismos derechos y beneficios que los esclavos hebreos, los cuales el mismo Dios ordenó que no se trataran como esclavos, sino como un empleado más?
Pues veamos lo que dice la Biblia sobre los extranjeros. En Levítico 25, si leemos un poco más adelante en el verso 44 al 46, dice: asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejarlos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. Y aquí lo tienen. Los esclavos de Israel serán tratados como empleados honrados. No podrás pegarles. Tendrás que darles beneficios, mujeres, hijos, y tendrás que dejarlos libres al 7º año. Pero ¿y qué hacemos con los esclavos gentiles? Los verdaderos esclavos gentiles. A esos trátalos como esclavos, y los tendrás por toda la vida, y a sus hijos también. Serán tu propiedad. La diferencia entre ser un esclavo hebreo y uno gentil es del cielo a la tierra. Unos tienen derechos, y los otros se les trata como perros de la calle. Unos deben ser liberados al 7º año, el otro será tu pertenencia para toda la vida, incluyendo sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Pero esto no acaba aquí. Estos son solo los pasajes primarios que se utilizan para describir la esclavitud de la Biblia. Aquellos que solo hablan de la esclavitud a los hebreos, ignorando la porción que te enseña qué hacer con los esclavos gentiles, por supuesto. Ahora veamos los textos secundarios, aquellos que te enseñan qué hacer con las personas después de una guerra, qué hacer con las niñas vírgenes y cómo tomar una esposa, y qué hacer con los esclavos que se escapan. En Deuteronomio capítulo 20, versos 13 y 14, Dios le da instrucciones al pueblo de qué hacer cuando hagan guerra con una ciudad lejana. Y dice: luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Podemos ver que después de una guerra con una ciudad lejana, ya que las cercanas serían destruidas por completo con todos los seres humanos asesinados, las mujeres, los niños y los animales serían tomados como botín. ¿Y qué ocurre con esta gente? ¿Se incluyen en la sociedad hebrea como si nada hubiera pasado? Pues no, todos serán enviados a la esclavitud. En Deuteronomio capítulo 21 versos 10 al 14 vemos lo que se hace con las mujeres específicamente. Y dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Así que no solo basta con llevártela como esclava, sino que si te enamoras de ella, la puedes hacer tu mujer, y la dejarás un mes para que haga luto por el asesinato de sus padres y familiares, y luego podrás tener sexo con ella. Pero usemos el sentido común. ¿De verdad vamos a creer que una mujer querrá tener sexo con el hombre responsable por la matanza de todo su pueblo y su familia? Pues claro que no. Así que en este caso Dios no solamente está exhortando a tomar a estas mujeres como esclavas, sino que a violarlas también. Pero fíjense cómo culmina diciendo que si no te agrada, no la venderás ni la tratarás por dinero, porque la humillaste. ¿Pero qué ocurre si eres tú el que no le agradas a ella? ¿Puede ella dejarte y marcharse si quiere? Claro que no, porque es una esclava. Es como si obligarla a casarse con el asesino de sus padres y a tener sexo contigo no fuera esclavitud suficiente. Aquí es donde entran los cristianos a decir que el texto deja claro que la mujer no será vendida como esclava. Pero lo que pasan por alto es que las mujeres extranjeras ya fueron esclavas bajo los hebreos que atacaron su ciudad y las obligaron a casarse con ellos,
violándolas y obligándolas a estar toda su vida a su lado. En estos casos, los apologistas dirán que Dios solo lidiaba con la cultura, porque si los hebreos no tomaban esas mujeres para sí mismos, morirían por falta de hombres que las protegieran. El problema es que no sabemos qué pasaría con esas mujeres si los israelitas las dejaban vivas y libres después de atacar sus ciudades. No sabemos si otro pueblo las acogía sin obligarlas a tener sexo con los hombres ni casarse con nadie. Simplemente no sabemos. En Números 31 son aún más específicos en cuanto a qué hacer con las mujeres después de una guerra. Matas los hombres, las mujeres y los niños varones, pero dejas con vida a las vírgenes. Y dice el texto del verso 35 en adelante, en cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Así que, según Números 31, después de una guerra mata a todos los inocentes excepto a las vírgenes, ya que éstas serán tus esclavas, y 32 de ellas serán sacrificadas a Jehová, como si fuera poco. En el próximo verso veremos qué dice la Biblia sobre qué hacer con los esclavos que se escapan de sus dueños. Los cristianos aman este pasaje, ya que aparenta defender la ilusa conclusión de que la Biblia no endorsa la esclavitud. ¿Pero será esto cierto? Veamos. El verso es Deuteronomio 23, versículos 15 y 16, que dice: Si un esclavo huye de su amo y te pide refugio, no se lo entregues a su amo, sino déjalo que viva en medio de ti, en la ciudad que elija, y donde se sienta a gusto, y no lo oprimas. Aquí los cristianos se jactan diciendo que la Biblia no endorsa la esclavitud, porque este pasaje dice que al esclavo que se escape será tratado bien, y no será entregado a su dueño. Pero debemos preguntarnos qué tipo de esclavo era ese. ¿Un hebreo o un gentil? ¿Y de dónde es su amo? ¿De Israel o de los gentiles? Pues si nos dejamos llevar por la misma Biblia, el esclavo no puede ser hebreo, porque un esclavo hebreo nunca escaparía de su amo, ya que es un trabajo digno para ellos, y además quedarían libres en el 7º año. Su amo tampoco debe ser hebreo, ya que la Biblia dice que el amo que maltrate a su esclavo hebreo deberá pagar con su vida. Tampoco debe ser un esclavo gentil, con un amo hebreo, porque contradice la Biblia cuando dice que los esclavos gentiles son propiedad de sus amos hebreos. Así que no devolverle su propiedad a otro hebreo es considerado robar, pero el texto dice que no le debes devolver el esclavo a su amo. Así que no debe ser un esclavo gentil con un amo hebreo. Así que la única opción que nos queda es que este pasaje se refiere a un esclavo gentil que se escapó de su amo también gentil, de alguna ciudad cercana. Y la razón por la que no se debe regresar a su amo, ni se debe tratar como tu propio esclavo, es porque esto terminaría con otras naciones queriendo extraditar sus esclavos de Israel, cosa que no le conviene a los hebreos. Así que este verso no defiende la postura cristiana de la esclavitud, sino que solo está protegiendo a Israel de entrar en guerra con otras naciones por culpa de esclavos. Ahora, veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la esclavitud y cómo era vista por las sociedades del primer siglo. En Marcos capítulo 10, versos 42 al 45, mientras Jesús les explica a los discípulos cómo todos deben tener la mentalidad de servidores y no de jefes o maestros de nadie, les dice: El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. En Marcos capítulo 12, versos 1 al 11, vemos la parábola de los labradores malvados, donde un hombre tiene un viñedo y envía a un esclavo a recoger la renta. Pero los labradores que alquilaron el viñedo lo matan. Luego el dueño envía otro esclavo y también lo matan, y así sucesivamente. En Mateo 18, versículo 23 al 25, tenemos la parábola del esclavo despiadado. Este tenía una deuda muy grande con su amo, pero su amo se la perdonó y lo dejó en libertad. Pero este, una vez en libertad, se encuentra con uno de sus compañeros esclavos que le debía a él 100 monedas. Pero este no perdona la deuda de su compañero, como lo perdonaron a él, y lo manda a echar a la cárcel. También tenemos ejemplos en Lucas 19 y Lucas 20, entre otros lugares,
Todos estos ejemplos muestran cómo las parábolas de Jesús reflejaban la esclavitud en sus imágenes, porque la esclavitud era parte de la cultura, era algo normal que el mismo Jesús aceptaba y endorsaba. Si vemos bien, la palabra que se usa es siervo y no esclavo, y eso es porque todos los ejemplos dados son sobre esclavos hebreos, los que tenían derechos y demás, los que había que tratar como sirvientes. Pero sigue siendo esclavitud al fin y al cabo. Ahora, ¿qué nos dicen las cartas de Pablo? Pues en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8, Pablo advierte a los cristianos a no caer en pecados sexuales y dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Lo curioso de este pasaje es que en el griego el verso termina diciendo algo distinto. En vez de decir que cada uno controlará su propio cuerpo, en realidad dice que cada uno sabrá cómo poseer su propia vasija, refiriéndose a su esposa, porque como bien sabemos, las esposas eran consideradas esclavas en el primer siglo también. En Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aquí vemos otra referencia a la esclavitud en el primer siglo. Pablo deja claro, hablando con cristianos, que en Jesús su estatus civil y nacional ya no era un problema, porque espiritualmente son todos uno en Cristo. Este verso respalda el hecho de que la esclavitud existía en círculos cristianos y judíos en el primer siglo, y no lo refuta como quieren creer algunos cristianos, porque dice que no eres esclavo, pero tampoco eres libre. Claramente podemos ver el tono simbólico en este pasaje. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, Pablo dice que ustedes no son sus propios dueños, porque fueron comprados por un precio, refiriéndose a que ahora somos esclavos de Cristo. En Romanos capítulo 6, versos 15 al 23, Pablo continúa con la imagen de la esclavitud. Nos dice que aquel que se entrega a alguien para obedecerlo es su esclavo. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que esclavos de Dios para justicia. En Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. Claramente podemos ver que en las cartas de Pablo también hay una cultura de esclavitud normalizada, ya que esto era la orden del día en el primer siglo. Pero, ¿y qué hay de los hechos de los apóstoles? Pues veamos lo que dice Pedro en el capítulo 2, verso 18, cuando habla de la profecía del profeta Joel cumpliéndose en esos días. Y dice: en esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Esos días refiriéndose al primer siglo, dejando claro que en el libro de Hechos también existía la esclavitud y la veían como algo normal, ya que siervo y sierva es otra palabra para esclavo y esclava. En Hechos capítulo 12, Pedro va a la casa de Marco y su criada, Rodé, lo recibe en la puerta. Mejor dicho, la esclava Rodé, etcétera, etcétera, etcétera. El cristianismo apoyaba la esclavitud claramente. Muchos de los padres apostólicos tenían esclavos, como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y hasta San Agustín, entre otros. Y la tradición no solo continuó cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano, sino que se intensificó a tal nivel donde los esclavos usaban collares con versos bíblicos, justificando su esclavitud. Y así fue hasta el siglo XIX, donde la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos, seguido por otros países del mundo más adelante. Pero esto no acabó ahí. Existían estados donde los cristianos no querían liberar a sus esclavos, porque según ellos, era un derecho que la Biblia les daba, y nadie podía cambiar eso. Así que cuando los cristianos dicen que fueron políticos cristianos los que abolieron la esclavitud, dejándose llevar por la Biblia, es totalmente falso.
Los políticos cristianos solo vieron algunos pasajes donde se predica la bondad y la tolerancia con otros y se dejaron llevar por eso. Pero vemos cómo existían plantaciones llenas de esclavos africanos en la época del intercambio transatlántico, y todo porque la Biblia lo permite y lo endorsa. El cristianismo jugaba una parte tan importante en la esclavitud que los esclavos africanos tuvieron que disfrazar su religión de catolicismo para que sus esclavos creyeran que cuando estaban reunidos en las plantaciones celebrando algún culto, no era a sus dioses paganos, sino a Jehová y a Jesucristo y a los santos de la Iglesia Católica. De aquí salen cultos africanos como la santería, el vudú, el palo mayombe, entre otros, donde sus dioses o sus santos tienen nombre de santos católicos. Así que siempre y cuando el esclavo no sea hebreo, el amo será su dueño y nunca tendrá libertad, según Levítico 25. Podrás golpearlo como quieras sin matarlo, según Éxodo 21. Si es mujer, será tuya para siempre, según Éxodo 21:7, etcétera, etcétera. ¿Quién no hubiese querido tener un esclavo gentil siendo cristiano, cuando la Biblia misma te lo permitía? Así que, en conclusión, cuando los cristianos dicen que la Biblia no endorsa o apoya la esclavitud al estilo de tiempos más recientes, como las plantaciones llenas de esclavos africanos y demás, sino que solo tenía un programa donde se ayudaba al pobre dándole trabajo y beneficios hasta el 7º año, es decir, algo muy deshonesto. Porque como bien vimos en este video, solo los esclavos hebreos o israelitas disfrutaban de dicho programa o dicha esclavitud con beneficios y derechos, pero los esclavos gentiles sí eran tratados como los esclavos africanos, y la Biblia lo respalda. Un esclavo por deudas era hebreo, un esclavo por posesión era gentil. Las mujeres también sufrían bajo sus maestros, ya que la esclavitud de esta era una sexual, donde terminaban siendo concubinas o esposas de los asesinos de su pueblo. Los niños también pagaban las consecuencias similar a las mujeres, y decir que no podemos mirar la esclavitud de esos tiempos como la de nuestros tiempos es una estupidez, porque la esclavitud de nuestros tiempos existió gracias a libros como la Biblia. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo se respalda, se apoya y se endorsa la esclavitud de israelitas como de gentiles, y eso es un hecho. Si tu Dios es el árbitro moral del universo, pues no debió haber endorsado la esclavitud ni en esa cultura ni en la nuestra. Y la razón por la que abolimos la esclavitud es porque nuestro compás moral fue cambiando y diferenciándose del estándar moral del Dios de la Biblia. Y eso es otro hecho. Así que tratar de justificar la esclavitud bíblica culpando la cultura y los tiempos es una estupidez y deja mucho que hablar de ti como cristiano, porque limitas a tu Dios a actuar según la cultura en la que se encuentra, para después venir a predicar que tu Dios es omnipotente y hace lo que le place. Así que la esclavitud sí es respaldada por la Biblia y punto. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarme un like. También puedes hacerte miembro del canal y ayudarme a convertir esto en un trabajo a tiempo completo. Aprieta el botón de unirte para más información. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.